se nos come el tiempo, ¿vale? Entonces, acabamos hoy con el libro de Números, estáis en el Pentateuco todavía, y acabamos con el libro de los Números. Se ha dividido en... Gracias, Leti. Bueno, desde que se sale de Israel, desde que sale de Egipto hasta que entra a la tierra prometida, lo habéis dividido en tres partes. La primera parte es Israel en el Sinaí, en la que veíais desde la salida de Egipto hasta que llegan a Sinaí, donde les son entregadas la ley y bueno, todas las historias que en ese momento visteis. La segunda parte es cuando parten del Sinaí hasta la tierra de Cadés, comprendiendo, veis, los capítulos del 1 al 9, la primera parte, del 10 al 14, la segunda parte, y vamos a ver hoy la tercera parte, en la que cubre, quizá esta es la más larga en cuanto a capítulos, de Cadés a Moab. Como Moab ya están frente a la tierra prometida, y esto abarca los capítulos desde el 15 hasta el 36. Esto seguramente ya lo tenéis porque son las tres partes, y hoy vamos a tratar esta última parte, de Cadés a Moab. ¿Veis? Aquí están los sacerdotes portando el arca, y bueno, en la marcha hacia Moab, lo primero que vemos son el tiempo de peregrinación. ¿A qué es debido este tiempo de peregrinación? Pues era el tiempo decretado por Dios, ya que había una generación que tenía que morir, porque era la generación que no entraba en la tierra prometida. Cuando ellos salen de Egipto hasta la tierra que Dios les había prometido, realmente el tiempo no era largo el que iban a tardar en ese viaje. ¿Qué ocurre? Cuando llegan a las puertas de la tierra, Moisés envía a 12 espías para examinar la tierra. Cuando vuelven los espías, 10 de ellos vuelven con negatividad, diciendo que bueno, que sí, que la tierra era una tierra fructífera, estaba lleno de frutos en abundancia y además enormes, pero que habían gigantes, que las tierras, las ciudades estaban muy fortificadas, tenían grandes muros, que era difícil la conquista, mientras que solamente dos, Josué y Caleb, son los dos que dan ánimo, diciendo, vale, no será fácil, pero Dios nos ha prometido la tierra y tenemos que ser obedientes y Dios irá con nosotros. El pueblo, como muchas veces ocurre, se deja llevar por el desánimo en lugar de por el ánimo. Todo el pueblo, en lugar de dejarse llevar por estos dos hombres de fe, se dejan llevar por los 10 hombres temerosos. Entonces Dios castiga al pueblo con esta peregrinación. Esta generación incrédula, esta generación desobediente, no va a entrar a la tierra prometida. Aquí es cuando empieza ese peregrinaje, esos años tan largos, esos 40 años por el desierto, dando vueltas, enfrentando batallas, viendo maravillas también. Y este es el tiempo que nos abarca desde el capítulo 15 hasta el 21. En este tiempo se puede ver, en estos 30, bueno, antes de esto, Dios da leyes e instrucciones. En el libro de los Números sabemos que en Éxodo es cuando Dios da los mandamientos y da leyes. Los mandamientos no solamente son los 10, sino que, bueno, habéis estudiado las distintas ofrendas, sacrificios, todo lo que Dios les manda. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 15, también recoge instrucciones que Moisés recuerda al pueblo. ¿Para qué? Especialmente para esa nueva generación que sí que entrará en la tierra prometida, y son leyes que les hará, cuando posean esa tierra, poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo 15 vemos esto. Después,
vemos esos 38 años en el desierto. Antes he dicho 40 son en total, pero los dos anteriores es el tiempo que tardan hasta la tierra prometida, el primer tiempo. Dice, Números solo relata algunos eventos que el Espíritu quiso registrar para nuestra enseñanza. Si queréis apuntar este texto de Corintios, es un refuerzo, un texto que podemos, no lo vamos a leer por el tiempo. ¿Qué ocurre? Después de que, cuando empieza la peregrinación, ya os he dicho, Dios, por medio de Moisés, recuerda leyes e instrucciones para esta nueva generación, pero inmediatamente hay una rebelión. Vemos aquí la naturaleza de los humanos, en la cual desgraciadamente nos incluimos como hijos de Dios. Tendríamos que estar excluidos, pero lamentablemente muchas veces ocurre. Y aquí vemos la rebelión de 3 hombres, Coré, Datán y Abirán. Esta rebelión, son estos 3 hombres los que la efectúan, pero la dividimos en 2. Por una parte fue Coré, que se rebela especialmente contra Aarón y contra la familia sacerdotal, queriendo él ocupar esa parte. Se rebela, leemos, Coré, rebelión contra la autoridad espiritual, o sea, contra los sacerdotes. En el caso de Coré, hijo de la tribu de Leví, si os fijáis, Coré era de la tribu de Leví, por lo tanto era la tribu sacerdotal era la de Leví, él era parte de ese grupo. Su rebelión fue de orden espiritual o eclesiástico contra el liderazgo de Aarón. Él se rebela contra el liderazgo del sumo sacerdote Aarón. Por otro lado, son Datán y Abirán los que también se rebelan, pero en este caso contra Moisés. Ellos eran de la tribu de Rubén. Rubén es el primer hijo de Jacob, o sea, la primera tribu por orden. Y bueno, supongo aquí, como siempre, ¿no?, en todo lo humano, por celos, tal vez queriendo creer ellos que ellos eran los que debían ocupar ese lugar de liderazgo, ser el caudillo, se rebelan contra el caudillo puesto por Dios, que era Moisés. Datán y Abirán, rebelión contra la autoridad política. Veis que aquí vemos 2 tipos de rebeliones. Una es la espiritual, contra el liderazgo espiritual, contra el sacerdocio, y la otra es contra el que estaba gobernando, el líder del pueblo. La autoridad política. En el caso de Datán, Abirán y los rubenitas, que eran la tribu de Rubén, desafiaban el liderazgo político de Moisés. ¿Qué ocurre tras esta rebelión? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo sabe? A ver, bueno, no sé cómo vais bien en cuanto a las lecturas que el pastor os pone. A lo mejor no lo habéis leído todavía, pero a lo mejor os acordáis. Ocurre un castigo contra ellos, un castigo muy fuerte y muy espectacular. Bueno, realmente todo el peregrinaje por el desierto es espectacular. Creo que los eliminan, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, con la familia y todo, creo que fue. Sí. ¿Los eliminó? Se los traga la tierra. Se los traga la tierra. Ahí donde ellos estaban, estas 3 personas con todas sus familias, la tierra dice que se abre y son todos tragados. Fijaros la justicia de Dios y el castigo que Dios tiene cuando alguien se rebela contra la cabeza que Dios ha puesto. La cabeza es Cristo. Pero cuando Dios pone líderes, nos gusten más o menos, equivocaciones tendrán porque somos humanos, pero cuando Dios pone un líder, ese líder es puesto por Dios y el castigo de Dios puede ser duro. Y seguimos avanzando en la peregrinación, y lo siguiente que ocurre ya en el último tramo de Moab es la muerte de Miriam, María, la hermana de Moisés y de Aarón, la sacerdotisa. Antes de salir de Cades hacia Moab, ella en Cades muere
Seguida de esta muerte comienza, y el desenlace es un pecado contra... Bueno, voy a leerlo porque a lo mejor me... ¿Qué he hecho? Perdón, ¿eh? Vale, a ver, voy a leer. Los 38 años en el desierto. Esto ya lo hemos visto. Desenlace. Dios convocó a todo el pueblo y públicamente vindicó a Moisés. Mandó al pueblo apartarse de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Bueno, esto es parte del mensaje que Moisés, ¿veis? Por no estar puesta con el PowerPoint, lo que os he dicho antes, las leyes y las instrucciones que da Moisés, les está recordando algo importante. Y fijaros, cuando veáis la conquista, Dios también castigó a hombres que tenían prohibido tocar. Cuando conquistar esa tierra será poseída por vosotros, pero no toquéis sus idolatrías, sus tesoros, y adelantándome, veremos como hombres que no obedecieron pagaron con la muerte. Entonces, en estas leyes, parte era esa. Moisés les estaba recordando, como ya os he dicho anteriormente, no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados, cosa que el pueblo no hizo, y por eso siempre el gran pecado de Israel ha sido la idolatría. ¿Por qué? Porque siempre ha hecho para sí, teniendo ellos el Dios verdadero, ha cogido los dioses falsos de las tierras, de los pueblos de alrededor, y ese ha sido el gran pecado, el caer en la idolatría. La tierra se abrió, lo que acabamos de decir, y se los tragó vivos. El pueblo acusa a Moisés y a Aarón de estas muertes. Por supuesto, el pueblo quejumbroso contra Moisés y contra, bueno, siguiendo en la línea de rebelarse contra el liderazgo puesto por Dios. Dice, Dios les pide que se aparten para fulminar al pueblo entero. Dios dice, o sea, no solo lo que se ha tragado, la tierra, sino que por causa de que el pueblo apoya a los que se han rebelado, Dios les pide a Aarón y a Moisés que se aparten para fulminar al pueblo. Pero ¿qué ocurre? Ellos claman a Dios. Ahí vemos un verdadero líder. Aquí vemos una semejanza con Jesús, cuando dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba siendo increpado por todos, estaban muriendo, pero pide perdón. Aquí Moisés y Aarón, caray, me hacen a mí eso, y digo, claro que sí, Señor, me aparto rápido. Pero no. Moisés y Aarón dicen, no, Señor. Claman por el pueblo, ahí se ve verdaderamente la talla de ellos. Ellos claman a Dios, interceden por el pueblo, y Dios solamente fulmina a los rebeldes. 14.700 muertos, nada más ni nada menos, sin contar los de la tribu de Coré. Solamente los de Abirán y Coré, Abirán, el otro Datán, vale, muy bien. Luego Dios reconfirmó floreciendo la vara de Aarón. Bien, esto se me pasaba. Sabéis esta porción, ¿verdad? Dios tiene que confirmar al pueblo, no tiene por qué, pero Dios quiere confirmar al pueblo el liderazgo de quien Él ha puesto. Ya no el de Moisés, ese quedaba claro que era el libertador, pero sí el del sumo sacerdote. Entonces manda que pusieran frente al tabernáculo por cada tribu una vara. Todos lo hacen y pasa la noche. Al día siguiente cada vara estaba como el día anterior, mientras que la vara que había puesto Aarón había reverdecido, había florecido y tenía fruto, tenía almendras. Era la muestra que Dios da. Ay, que se nos sacó la 1, claro, no hemos cerrado con la llave. Le voy a dar yo al Alex. Adiós. Es que como se acostumbre va a venir. Te voy a dar yo a ti, pasa, esto lo cortas, Bueno, la vara de Aarón, dejando muy claro al pueblo que era el hombre puesto por Dios, la cabeza espiritual en ese momento puesta por Dios. Israel es guiado alrededor del sur del Mar Muerto
hacia las llanuras de Moab. Y aquí es cuando Moisés, hemos visto el pecado del pueblo, hemos visto, pero también, como decía antes, como líderes, se equivocan. No es justificar, no tiene por qué justificarse, pero es humano. Y aquí Moisés tiene un gran error que le cuesta un precio muy grande. Después de haber sacado, quizá a ojos humanos, lo digo por mí misma, cuando ya me contaban esta historia en la escuela dominical, como a lo mejor a muchos de vosotros, yo decía, pero eso es injusto. Un hombre que ha guiado, primero ha sacado al pueblo de Egipto, ha aguantado crítica, tal crítica de todos, de sus propios hermanos, de Aarón y de Miriam, cuando se rebelan contra él. O sea, todo lo que ha pasado para llevar al pueblo a la tierra prometida, y luego por una tontería no puede entrar, mi pensamiento. Pero Dios es Dios justo, y Dios, a Él no, Él es inmutable, Él no cambia, Él es, bueno, contra lo que Él dice no hay, y Él es justo. ¿Qué pasa aquí? El pueblo nuevamente, para no variar, se queja por falta de agua, no tenemos agua, vamos a morir, pachín, pachín. Y Dios le dice a Moisés, ya en otra ocasión había brotado agua de las rocas, ¿acordáis? Él golpeó la roca y de ahí salió agua. En este caso, Dios le manda que saque agua de la roca, pero se lo dice de otra manera. Las instrucciones eran diferentes. Dios le dice a Moisés que hable a la roca, no que la golpee. Dice, habla con la roca y de ella brotará agua. Estaba tan crispado Moisés, leer todo esto en la Biblia, veréis, estaba tan crispado imaginaros al pueblo, ahí todos con quejas, no sé si os ha pasado alguna vez, a veces hasta como mujeres, ¿no? Que estás en casa y eres un poco la que maneja el bacalao y te viene uno con una cosa y el otro con otra y, ay, dejadme en paz, parece que todo lo tengo que controlar. Pues imaginaros a Moisés, uno y otro y otro y otro, estaba impaciente, estaba irado, cogió la vara, golpeó contra la roca no una sino dos veces. Ahí salió agua en abundancia, todos se saciaron, pero Dios dijo a Moisés, yo no te pedí eso. ¿Te has dejado llevar por la ira? ¿Te has dejado llevar por la impaciencia? Yo te pedí que hablaras con la roca, no que la golpearas. El castigo de Moisés, no entrar en la tierra prometida. Ese fue el terrible castigo. Gracias a Dios, y hoy veremos hasta el final de su vida, en su muerte, Dios le mostró la tierra. Tuvo el gran privilegio Moisés de subir con el Señor a solas a un monte. Desde allí Dios le enseñó toda la tierra, leerlo en el último capítulo de una forma increíble. Moisés murió allí y fue enterrado por Dios. Dice la palabra que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. ¿Qué privilegio más grande? Nosotros esta semana hemos tenido un entierro y, bueno, dentro de lo malo que es eso, pues como creyentes, ¿verdad? Nuestros entierros podemos decir que sean bonitos, porque haya paz, porque haya alegría dentro de, como cuando murió tu abuela, me acuerdo cuando Raquel, dentro de la pena hay... Y yo pienso que como humanos, a lo mejor ya a mí se me va la olla, pues te gustaría decir, pues el día que yo me muera, yo quiero que haya un entierro bonito. Sí, a ver, que haya tristeza, es que como un poco es tristeza, no, pero que sea bonito, que haya un buen recuerdo. Oye, qué mejor entierro que el que tuvo Moisés, que el propio Dios fue el oficiante y fue el enterrador, fue todo, pero no pudo entrar. Dice, una vez más hay crisis y pecado de Moisés. Escasez de agua. Moisés peca contra Dios. Y están los textos, ¿vale? El pecado de Moisés consiste en un problema de actitud, ¿vale? Que nos sirva de enseñanza. No es en sí hablar, golpear, ¿qué más da? Es la actitud, la obediencia, la espera. Cuando Moisés y Aarón también fueron impedidos de entrar en la tierra. Aarón también fue impedido, él murió antes. Edom niega el paso, ¿vale? Siguiente paso. Avanzan, ¿vale?
Y bueno, dentro de la peregrinación van caminando, sale el agua de la roca y siguen su camino, ¿vale? La nube se va moviendo y se mueve, todos la siguen y llegan a las puertas de Edom. Moisés era una tierra muy grande y sería interesante tener un mapa. Era una tierra muy grande y entonces Moisés habla con el rey pidiéndole que les permita cruzar por la tierra para avanzar. Bueno, todos los pueblos sabían del pueblo de Israel, conocían de los milagros que se estaban haciendo, conocían de su familia. Todos tenían ese temor al pueblo de Israel, porque sabían, aun en su falta de creencia en Dios, que era un pueblo que tenían a Dios por delante y temían al pueblo. Edom pensaría, bueno, si yo les dejo cruzar, tal vez me quitan la tierra, no sabemos lo que pasó por su cabeza, pero no les permite el paso. No se los permite y el pueblo de Israel, pues todavía el camino se les hace más largo, ya que no pueden atravesar, sino que tienen que dar un rodeo tremendo a la ciudad. Ahí el pueblo, claro, a quejarse más porque, claro, el camino es más largo y todo esto. Bueno, leo, Edom niega el paso hacia el norte y al este del Mar Muerto, piden permiso para pasar. Edom niega el paso y Dios no quiso atacarlos por la relación con Jacob. Bueno, había habido una relación buena con Jacob en el pasado y Dios les deja pasar al pueblo edomita, esta falta de ayuda a su pueblo. Vale, Israel es guiado en este camino, ¿vale? Pasando alrededor de Moab y ocurre el episodio de la muerte de Aarón. Esta muerte también, la verdad es que, bueno, la palabra de Dios es increíble y cómo Dios trataba con su pueblo también lo era. Yo no sé si Aarón, quizá esto es falta de no haberme leído detenidamente los capítulos, pero conocía que en ese momento, sí que lo tenía que conocer, pero que en ese mismo momento él iba a morir. Suben al monte Hor, Aarón, su hijo, Eleazar y Moisés, solamente ellos tres. Aarón sube con toda su vestidura sacerdotal, no sé si la habéis estudiado ya, no era cosa sencilla, me encantó cuando un año en la presentación que hicieron las maestras de escuela dominical con los niños, las niñas hicieron un pase de modelo, me quedé alucinada, me encantó, me acuerdo que era Patricia, la hija de Valeria y Jordi, que iba vestida de sumo sacerdote con las campanillas, las granadas, el pectoral, o sea, era alucinante. Bueno, pues así iba Aarón. Llegan al monte y Moisés le manda a Aarón que se desnude completamente de toda su vestidura sacerdotal y toda esa vestidura se la pone a su hijo Eleazar. Era la representación de esa sucesión de sumo sacerdote. Y inmediatamente leerlo en la Biblia, yo lo he leído para ver, bueno, ¿y qué pasa de...? No, dice que se le es puesto la vestidura sacerdotal y Moisés no, Aarón cae muerto, inmediatamente cae muerto, muere en ese lugar, en el monte Hor, y queda claro que es Eleazar el sumo sacerdote a partir de entonces. La serpiente de bronce es el siguiente episodio. El pueblo, tras su queja, es castigado nuevamente. Y es castigado con serpientes de mordeduras mortíferas. Él dice que hay una plaga de serpientes en el campamento, que sus mordeduras eran instantáneamente, o sea, morían en el acto. Y bueno, Moisés clama al Señor pidiendo ayuda y Dios le manda construir de unas dimensiones tremendas. O sea, cuando hablamos del campamento israelita, a lo mejor nos imaginamos nuestra pequeña iglesia, pero aquello era impresionante de cantidad de gente. Entonces, en el centro del campamento manda construir una serpiente de bronce, ¿vale? Y pide que todo aquel que era mordido, solo mirando a la serpiente,
no moría, era curado de esa mordedura. Esto es un tipo de Cristo, la mordedura del pecado por la que todos hemos sido mordidos, pero si miramos a la cruz, es curioso que siendo la serpiente siempre la imagen del pecado, de Satanás, en este caso es el propio pecado. Fijaros, Jesús en doctrina, acabamos de estudiar de su doctrina, se hizo pecado para vencer el pecado. Aquí vemos cómo era necesaria una serpiente para vencer la mordedura de la serpiente. Dios actúa de esa manera. Y bueno, eso es lo que ocurre, no me enrollo más porque veo que está pasando el tiempo. Bueno, la serpiente del bronce. Al bordear a los edonitas, ellos se desesperan, qué raro, por el desbalance. Bueno, no juzguemos, yo la primera, al pueblo, pero es que somos iguales, al contrario, aprendamos de ellos. Dice, por el desvío, y Dios emite juicio, el que os acabo de contar, rodeando Moab y Amón. Tampoco podían pelear contra Moab y Amón, porque eran descendientes de Lot, así que tuvieron que bordear esas tierras. Están frente a otra nueva ciudad, en la que tampoco tienen una ayuda, pero ellos tenían prohibido, como estas ciudades eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, no podían pelear contra ellos. Entonces, simplemente pues continúan. Fijaros que todo es plan de Dios. El viaje del desierto, que se podía hacer en 2 años, se tenía que hacer en 40, bueno, en 38. Entonces, Dios va poniendo trabas, porque dentro de su voluntad está el hacerlas, para que dure esa peregrinación en lo que también aprendan. Y llegan a la tierra amorrea. Allí pudieron luchar contra Og y Sehón y ocuparon la primera tierra de Canaán. Vale. Vale, aquí ya es cuando llegan a Moab. Es que voy a ir abreviando, me estoy contando cada historia. Y bueno, van enfrentándose pues con distintas tierras y tienen que ir, pues eso, no lo tienen fácil, en lugar de poder atajar, tienen que bordear. Y llegamos a las puertas de Canaán. Ya estaban frente a la tierra prometida. Acampan al nordeste del Mar Muerto, lo primero que ocurre, y después de esto se da el incidente de Balac y Balaam. Seguro que de Balaam, si yo digo de Balac, ¿qué sabéis de Balac? Lo del burro. Eso es Balaam. Digo, seguro que con Balaam, ¿quién era, quién no era? Vale, era un rey. Pero Balaam, casi que todos sabemos. La historia de la burra de Balaam, que habló, esa no la sabemos. Pues aquí se da ese incidente. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya os he dicho antes, los pueblos tenían miedo del pueblo de Israel. Sabían que era un pueblo poderoso. Y cuando van a llegar a esa parte, Balac, el rey, llama a Balaam, que era un profeta, y le hace una petición. La petición es terrible. Le pide que maldiga al pueblo de Israel. Balaam inmediatamente se niega. Voy yo a maldecir al pueblo de Israel. Pero Balac, el rey, no cesa en su intento y se lo vuelve a pedir, pero en este caso lo compra con honorarios, con regalos, y Balaam, como hombre, accede a maldecir al pueblo de Israel, aun estando en contra de la voluntad de Dios, siendo un profeta de Dios. Bueno, coge su cabalgadura, su famosa asna, y emprende el camino, y en ese camino el ángel del Señor, esto es una teofanía, sabéis que una teofanía es cuando es el mismo Cristo, en el Antiguo Testamento hecho un ángel, con una espada en su mano, sale frente a Balaam para matarlo. Pero Balaam no lo ve, está tan ciego en su propósito que no es capaz de ver al ángel del Señor, mientras que el asna lo ve. Y es que muchas veces esto me recuerda también al texto si nosotros calláramos las piedras hablarían. Dios nos quiere usar a nosotros.
Dios nos ha escogido a nosotros, pero no somos imprescindibles. Dios se va a bastar de lo que le haga falta. Si puede hacer hablar a las piedras, puede hacer hablar a una burra. Bueno, la burra, ¿qué pasa? El asna, pues que viendo al ángel, lo que hace es girarse para no enfrentarse al ángel, que ella ve que lo va a matar. Y bueno, es un poco más larga la historia, yo es que me emociono. Y bueno, hace un giro, entonces Balaam la azota, y la azota fuertemente. La burra sigue y nuevamente el ángel está delante de ella. La burra entonces vuelve dice que se mete como en unos pedregales y eso, para esquivar al ángel. Entonces, claro, Balaam dice, no, bueno, este animal no me está obedeciendo, la vuelve a golpear. Por último, dice que la burra se mete para evitar al ángel del Señor en un camino tan estrecho que con la pared, entre la pared y él, chafala las piernas de Balaam, y entonces Balaam pues a ver, se cabrea un montón y entonces le pega mucho más fuerte, hasta que al final dice que el asna cae en tierra y le dice, ¿por qué me golpeas? Imaginaos la cara, es que yo lo vivo, la cara de Balaam, ¿por qué me pegas? No te he yo servido siempre, además tiene una conversación con él, leerlo en la Biblia, no te he servido yo siempre y he obedecido y he andado por donde me has dicho. Pero es que acaso tú no ves, y dice que en ese momento los ojos de Balaam son abiertos y ve al ángel del Señor. Y bueno, al final Balaam obedece a Dios y no maldice al pueblo, sino que lo bendice. Aquí hay una lucha, ya leerlo en casa, en la que Balaam, por supuesto enfadadísimo por esto, ¿qué hace? Coge a los suyos y ofrece ofrendas de maldición contra el pueblo. Balaam ofrece ofrendas mientras Balac bendice. Ofrece ofrendas de maldición